Y la situación es muy preocupante en Brasil, país macrocontinente, pero donde los números empiezan a ser muy preocupantes. Más de 50.000 fallecidos y dicen que cerca de 1 millón de infectados. Vamos a acercarnos a Brasil, cuya a veces percepción en Europa no es lo más correcto, porque se tiende a señalar al presidente Bolsonaro, como a veces ocurre con el presidente Trump, y no a poner, digamos que en valor, los esfuerzos del gobierno Bolsonaro para que se reduzca la pandemia y el efecto de la pandemia sobre la sociedad brasileña. Para hablar de todo ello, nuestra siguiente invitada, doña Carla Zambelli, que es diputada del partido de Bolsonaro en el Parlamento de Brasil. Buenos días en Brasil, buenas tardes en España, doña Carla. Hola Javier, buenas tardes para ti y para vosotros todos en España. Mil gracias. Vamos a ver, ¿cómo definiría usted la situación de la pandemia en estos momentos en Brasil con ese número elevado de fallecimientos? ¿Qué esfuerzos está haciendo el gobierno Bolsonaro para contener la pandemia, para que no siga afectando? Porque hay que empezar diciendo, en España muchos lo ignoran, que ahora mismo Brasil tiene una población de más de 210 millones de personas, si yo no ando equivocado, ¿no? Dígame, diputada. Sí, aproximadamente 215 millones. 215. O sea que tenemos hoy día 51.000 muertos y más de 1 millón de infectados, pero eso nos hace 4 muertes por millón de habitantes. O sea que cuando se compara con el número de habitantes de Brasil, ya veamos que la situación no es tan grave cuanto ha sido, por ejemplo, infelizmente en España, Italia y otros países de Europa. La situación aquí en Brasil, yo creo que ya ha pasado el pico, pero todos dicen que puede ser que venga una segunda ola de infecciones, de infectados, pero el gobierno de Brasil ha tenido muchísimas, ha hecho muchísimas acciones en torno de la COVID, del coronavirus. Más del 59 millones de familias han recibido un auxilio emergencial de 600 reales a más o menos 1.200 reales. O sea, son 3 parcelas, 3 pagos, más o menos con este valor para 59 millones de habitantes. Esto nos hace menos, nos ha implicado menos la situación de hambre en Brasil. Sí, por porque esta ayuda emergencial. Sí. Cuénteme una cosa, en estos momentos yo me imagino que los hospitales deben estar colapsados o a punto del colapso, pero ¿cómo están las industrias, los comercios, la actividad en Brasil? ¿Está bloqueada, paralizada, como ocurrió en España? En algunos sí, en otros lugares no. ¿Cómo está siendo este confinamiento económico? Bueno, el confinamiento está en cerca de 50%. Pero la responsabilidad de confinar y cerrar los comercios está en las manos de los alcaldes y gobernadores, porque nuestro Supremo Tribunal ha pasado esta responsabilidad a los estados y a los alcaldes. Entonces, el presidente Bolsonaro, lo que ves ahí son imágenes de manifestaciones que han ocurrido a las últimas 9 semanas. Todos los domingos las personas salen a las calles para apoyar al presidente, para pedir a los gobernadores que abran el comercio, porque los más afectados económicamente aquí en Brasil son los autónomos. O sea, estos aproximadamente 59 millones de personas que han recibido un auxilio emergencial del gobierno, pero es pequeño el valor, o sea, 600 reales a 1.200 reales, que la cuenta no se hace más o menos se hace de 1 para 1, sería como recibir 600 euros en España, o sea, para comprar cosas, porque los precios aquí también son de 1 para 1 para España. Entonces, el gobierno también ha repasado a los estados más de 39.000 millones de reales para la salud, solamente lo que es amplio de la salud y lo que es específicamente el COVID. Han pasado 9.5 mil millones
de reales a los gobiernos. Esto solo que es dinero, ¿no? O sea, dinero para financiar la salud, porque aquí en Brasil la salud es responsabilidad de los gobiernos y de las ciudades, y no es responsabilidad del presidente, o sea, de la Unión. No sé si me entiendes. Sí, está clarísimo. Y se habla en Brasil de cuál va a ser el impacto del coronavirus sobre la economía de Brasil. Sí, infelizmente el impacto es grandísimo. Lo que es los transportes aéreos y, por ejemplo, los hoteles, llega a 90% el impacto financiero. El impacto es menos grande en los servicios esenciales como los supermercados, pero los restaurantes están todos cerrados. Entonces, lo que es restaurantes o servicios más de los día a día de los brasileños, que no han sido puestos como servicios esenciales, muchos ya piden crédito a los bancos públicos aquí de Brasil, y sí estamos abriendo, se abre millones de crédito para estas empresas, para que paguen las ollas de pago, o sea, para que paguen sus empleados, y para que paguen también sus deudas con fornecedores o con alquiler. En fin, los shoppings, todos están también cerrados. Ahora empiezan a abrir uno u otro centro comercial, porque todos los centros comerciales han sido cerrados, y estas tiendas han sentido muchísimo, principalmente tiendas de ropas, tiendas de perfumería, que aquí en Brasil es todo muy fuerte. El turismo en Brasil también es algo muy fuerte, todo lo que es el turismo, tanto de interior, para ver temas más naturales, como también las playas. Y todo eso ha caído más o menos 90%, o sea que están sintiendo muchísimo. Pero hay algunas noticias buenas. Por ejemplo, lo que es la agricultura en Brasil ha subido este año, o tiene perspectivas de subir la entrega 8.5%. O sea que nuestra producción está en alta, y nuestra exportación y nuestra exportación también ha subido muchísimo. Pero aún así, el gobierno va a poner 236.000 millones de reales en inversión para las culturas agrícolas. Entonces tenemos un presidente Bolsonaro que está ayudando a la gente más necesitada mediante esas ayudas, digamos, directas de supervivencia, podríamos decir. Un presidente Bolsonaro que está invirtiendo a través de los gobiernos locales o regionales para sostener lo que cueste esto de la pandemia y su combate. Tenemos un presidente Bolsonaro que está reforzando las históricas capacidades de la economía brasileña, en la agricultura, y supongo que tendrá un plan para relanzar cuando se pueda el turismo. Entonces, ¿por qué tiene tan mala prensa fuera de Brasil Bolsonaro? Yo creo que vivimos hoy en un mundo donde la izquierda tiene su narrativa, tiene sus historias, y ellos se los cuentan muy bien. Nosotros de la derecha, o lo que es los conservadores, nos llamamos conservadores. Yo creo que somos muy buenos en las acciones, pero no somos muy buenos en comunicarlas. Entonces, yo creo que vivimos hoy en todo el mundo, como Trump y como Bolsonaro, un problema muy serio con lo que es la prensa. Así que incluso yo aprovecho el momento para agradecerte el espacio, porque la verdad es que intentamos buscar espacio para hablar en la prensa, principalmente en la internacional, pero el Partido de los Trabajadores, que es de Lula,
de Dilma, que han hecho el más grande escándalo de corrupción del mundo, no de Brasil, sino del mundo, tiene mucho el control de la empresa todavía aquí en Brasil. Sí. Y su oposición a Bolsonaro es muy fuerte. Pero como puedes ver ahí en la tele, mismo con la pandemia, mismo con los riesgos, la población sale a las calles para defender el gobierno Bolsonaro y pedir al Supremo Tribunal que deje de poner toda la responsabilidad de apertura de los comercios a los alcaldes, o sea, los estados, y que Bolsonaro tenga un poquito más libertad para poder accionar algo. Pero todo lo que puede hacer el gobierno Bolsonaro, sea para pagar a las personas que todavía tienen empleo, pero la empresa no tiene dinero para pagarles, o sea para crédito, para pagar alquileres o los costes fijos de las empresas, todo lo que puede hacer el gobierno Bolsonaro para mantener los empleos y mantener las personas que no tienen empleo porque viven de servicios autónomos, está haciendo el gobierno Bolsonaro. Diputada Zambelli, un placer enorme tenerla en el programa. Espero tener más conexiones con usted para que nos cuente la realidad de lo que está sucediendo en Brasil y cómo se nos va a olvidar a nosotros Lula da Silva si estamos sufriendo a los hijos del Foro de Sao Paulo. Los tenemos aquí en el gobierno, en España, ¿sabe usted? O sea que no se nos olvidará fácilmente, ¿eh? Le agradezco mucho. No nos olvidará y estaré siempre aquí, Javier, lo que necesites. Y este Foro de Sao Paulo tiene que ser combatido. Y Lula da Silva es una de las grandes cabezas de este foro. Así que estoy siempre a su disposición y muchas gracias por todo. Obrigados desde España. Obrigada.